Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene fascinado. Vamos a hablar sobre Halil y Esra, y no estoy hablando de la serie turca, aunque por supuesto, si les gusta, podríamos hablar de ella en otro vídeo. Estoy hablando de una historia, de un drama. Un drama amoroso lleno de secretos, de cosas que se ocultan, de mentiras, y todo lo que eso implica. Para aquellos que no estén familiarizados, Halil y Esra son dos nombres que resuenan con fuerza en ciertos círculos, especialmente entre personas que siguen de cerca las relaciones complejas y las historias que esconden verdades. Son nombres que se susurran, que se analizan, que generan debate y mucha curiosidad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a desentrañar los secretos, a mirar detrás de las cortinas, a intentar entender qué es lo que realmente pasó, qué es lo que se esconde y, sobre todo, qué podemos aprender de todo esto. Ya saben, en este canal nos gusta ir más allá de la superficie. No nos conformamos con lo que vemos en las noticias, en las redes sociales. Nos gusta investigar, analizar y, sobre todo, entender la complejidad de las relaciones humanas. Y la historia de Halil y Esra es un ejemplo perfecto de esa complejidad. Así que si te gustan las historias con giros inesperados, si te interesan los dramas amorosos, si te intrigan los secretos, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de preguntas y, espero, de algunas respuestas. Y antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo, porque prometo que esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir. Bien, empecemos. ¿Quiénes son Halil y Esra? Bueno, en principio son dos personas. Dos personas que en algún momento de sus vidas se cruzaron. Dos personas que por una razón u otra se vieron envueltas en una relación. Pero como suele suceder en la vida real, y especialmente en las historias que nos interesan, la simpleza no es suficiente. La historia de Halil y Esra, aunque salpicada de rumores y especulaciones, nos habla de la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas. No es una historia de héroes y villanos en blanco y negro, sino de dos individuos con sus propios miedos, deseos y anhelos, atrapados en una danza tumultuosa de amor, celos y aparentemente secretos. Desde el principio, la dinámica entre ellos parecía complicada. Rumores de infidelidades, de celos, de mentiras. Y claro, en el mundo de hoy, donde todo se documenta, donde las redes sociales son el pan de cada día, es muy fácil que la información se filtre, que las especulaciones vuelen, y que la verdad se pierda en el camino. La era digital ha amplificado las historias personales, transformando lo privado en público y dejando a la vista de todos los entresijos de las relaciones. Esto, por supuesto, genera una curiosidad malsana, alimentada por el chismorreo y la interpretación, a menudo incorrecta, de los hechos. Uno de los aspectos más interesantes, y a la vez más perturbadores, de esta historia es la cantidad de información que se contradice. Lo que dice uno, lo niega el otro. Lo que se publica en un medio, se contradice en otro. Y claro, ¿dónde queda la verdad en todo esto? Es como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan, o peor aún, con piezas que parecen diseñadas para confundir. Esta falta de consistencia en la narrativa es un síntoma de la complejidad de la situación. ¿Son simples contradicciones fruto del momento? ¿Intento de manipular la información para protegerse o dañar al otro? ¿O simplemente la verdad es tan difusa que cada uno percibe la historia de manera diferente? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a hablar de los secretos. Secretos que a veces se ocultan para proteger a alguien. Secretos que a veces se ocultan para evitar el dolor. Secretos que a veces simplemente son mentiras. Y en el caso de Halil y Esra, parece haber una cantidad considerable de secretos por descubrir. ¿Qué tipo de secretos? Bueno, rumores sobre relaciones paralelas, sobre acuerdos económicos, sobre promesas rotas. Todo ese tipo de cosas que lamentablemente son muy comunes en las relaciones humanas. Pero lo que hace que esta historia sea diferente es la intensidad, la pasión, la obsesión que parece rodearla. Los secretos en las relaciones pueden adoptar muchas formas, desde infidelidades y mentiras financieras hasta secretos familiares y acuerdos tácitos. En el caso de Halil y Esra,
la especulación apunta a una posible mezcla de estos elementos. Y claro, no podemos dejar de lado el papel de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son el escenario perfecto para el drama. Fotos, vídeos, publicaciones. Todo se convierte en combustible para las especulaciones, para el análisis, para la intrusión en la vida privada de estas personas. Y en el caso de Alil y Esla, las redes sociales jugaron un papel crucial. Fueron un escaparate, un campo de batalla, y en algunos casos, una herramienta para manipular la narrativa. Las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras vidas, y en el contexto de una relación, actúan como un espejo que refleja la alegría, el dolor y la complejidad que la caracterizan. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué, en definitiva, esta historia nos atrae tanto? Una posible respuesta es que nos gusta el drama. Nos gusta el conflicto. Nos gusta ver cómo las personas reaccionan ante la adversidad. Y la historia de Alil y Esla es, sin duda, un drama. Un drama en toda regla. Pero creo que hay algo más. Creo que también nos atrae la posibilidad de entender la complejidad de las relaciones humanas. De ver cómo el amor, el odio, la mentira y la verdad se entrelazan. De ver cómo, en definitiva, las personas se equivocan, sufren y a veces se redimen. Es inevitable sentirse atraído por este tipo de historias porque, en el fondo, nos recuerdan nuestra propia capacidad para amar, sufrir y tomar decisiones, tanto buenas como malas. Y aquí es donde entra el tema de las lecciones que podemos sacar de todo esto. ¿Qué podemos aprender de la historia de Alil y Esla? ¿Cómo podemos evitar caer en los mismos errores? ¿Cómo podemos proteger nuestras propias relaciones? La historia de Alil y Esla, aunque envuelta en misterio, puede servirnos como una valiosa lección sobre cómo navegar por las complejas aguas de las relaciones. Una lección importante es la importancia de la comunicación. La falta de comunicación es, a menudo, la raíz de muchos problemas. Si Alil y Esla hubieran sido capaces de comunicarse abierta y honestamente, tal vez la historia habría sido diferente. La comunicación es el cimiento de cualquier relación saludable. Implica expresar abiertamente los sentimientos, deseos y preocupaciones, y escuchar activamente a la otra persona. La incapacidad de comunicarse eficazmente puede conducir a malentendidos, resentimientos y, finalmente, a la ruptura de la relación. Otra lección es la importancia de la confianza. Sin confianza, cualquier relación está destinada al fracaso. Y en el caso de Alil y Esla, la confianza parece haber sido un bien muy escaso. La confianza se gana con el tiempo y se basa en la honestidad, la lealtad y la consistencia. La desconfianza, por otro lado, puede ser el resultado de mentiras, secretos y comportamientos sospechosos. Una vez que la confianza se rompe, es extremadamente difícil, si no imposible, reconstruirla. También podemos aprender sobre el peligro de las mentiras. Las mentiras, por pequeñas que sean, pueden destruir cualquier relación. Y en el caso de Alil y Esla, las mentiras parecen haber sido el pan de cada día. Las mentiras erosionan la confianza y socavan la integridad de la relación. Pueden ser motivadas por la necesidad de protegerse, evitar el conflicto o manipular a la otra persona, pero independientemente de la razón, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Y por último podemos aprender sobre la importancia de la autoevaluación. Todos cometemos errores. Todos tenemos defectos. Pero es importante ser conscientes de ellos y trabajar en mejorarlos. La autoevaluación implica reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y sentimientos, y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Es un proceso continuo de crecimiento personal que nos permite aprender de nuestros errores y mejorar nuestras relaciones. Ahora bien, ¿qué pasó realmente entre Alil y Esla? La verdad, es difícil de saber con certeza. Hay tantas versiones, tantas interpretaciones, que es complicado discernir la verdad. Pero creo que lo importante no es tanto saber la verdad absoluta, sino aprender de la historia, reflexionar sobre ella y aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. La búsqueda de la verdad absoluta, aunque comprensible, puede ser infructuosa en situaciones como esta. Lo que sí es valioso es analizar los patrones de comportamiento, las posibles motivaciones y las consecuencias de las acciones de ambas partes. Quizás, lo que sí podemos deducir es que la relación entre ellos fue intensa.
pasional. Y que, por desgracia, terminó en un torbellino de emociones negativas. Esta intensidad, aunque a menudo atractiva al principio, puede ser también una fuente de conflicto y sufrimiento. Las relaciones apasionadas suelen ser impulsivas y las emociones, como los celos y la desconfianza, pueden intensificarse rápidamente, llevando a la destrucción. Pero no todo es drama y oscuridad. También hay algo de belleza en la historia de Alil y Esla. Hay una demostración de vulnerabilidad, de valentía, de resistencia. Dos personas que, a pesar de todo, intentaron salir adelante. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser reconocido. Reconocer la vulnerabilidad, la valentía y la resistencia de los individuos involucrados, en medio de la tormenta emocional, es esencial para entender la complejidad de la experiencia humana. Y es que al final del día, todos somos Alil y Esla. Todos nos equivocamos, todos sufrimos, todos amamos. Y es en esas experiencias, en esos dramas, en esos secretos, donde encontramos la humanidad. La historia de Alil y Esla, en última instancia, es un reflejo de nuestras propias complejidades y contradicciones, un recordatorio de que la búsqueda del amor y la felicidad está llena de altibajos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la historia de Alil y Esla es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas. Un recordatorio de la importancia de la comunicación, la confianza y la honestidad. Un recordatorio de que todos somos vulnerables y que todos cometemos errores. Pero también es un recordatorio de que hay esperanza. De que a pesar de todo, es posible aprender, crecer y encontrar la felicidad. La historia de Alil y Esla puede ser una valiosa lección de vida. Nos enseña que aunque las relaciones pueden ser difíciles y dolorosas, también son una oportunidad para crecer, para aprender sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así que con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Alil y Esla. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Por escuchar mis reflexiones, por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué conclusiones sacaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.